Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. La pregunta que nos hacemos para iniciar esta parte del programa, nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. En todo caso, ¿creen ustedes que el aumento salarial a los legisladores de la Cámara Alta se puede considerar como una burla, tal y como opinan algunos sectores? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo quisiera señalar que hay varias cosas que analizar. Revisando hoy la ejecución presupuestaria del Congreso de la República, el Senado, en la ejecución presupuestaria a junio del 2016, gastó 1.500 millones de su presupuesto en ayudas, en transferencias a organizaciones privadas y tal. Entonces, hay un tema con el salario que ya lo hemos analizado en el punto de análisis. Ahora yo quiero referirme a lo siguiente. Está el tema del barrilito en el Senado de la República. Lo primero que debieron hacer los legisladores era eliminar el barrilito, porque el barrilito es un dinero que va en contra de lo que establece la Constitución de la República en cuanto a la función legislativa de legislar, fiscalizar y representar. El Congreso no tiene que dar ningún tipo de asistencia clientelar para becas, para recetas médicas, para canastillas, para mosquiteros, porque para eso está el plan social de la presidencia, pero están además los diferentes ministerios que tienen, según la Constitución, la responsabilidad de prestar esos servicios y de hacerlo con calidad. Ahora, en el Congreso de la República, y es importante que los ciudadanos lo conozcan, se da dinero para hacer habichuelas con dulce en Semana Santa. Se da dinero para regalar juguetes en Navidad a los niños. Se hacen compras de alimentos a final de año para dárselo a los legisladores y que esto se lo den a las personas más pobres. Se le otorgan 430,000 pesos en bonos a cada diputado para que los distribuya, pero no tiene ningún mecanismo de control, de fiscalización. Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiarse en el Congreso. Y además, hay 2 exoneraciones. En el periodo anterior se entregaron 3 exoneraciones, ahora van a ser 2 exoneraciones más, pero prácticamente los senadores son los mismos senadores que estaban en el periodo anterior. Prácticamente creo que solamente hay 3 nuevos. 4 nuevos, quiere decir que hay 28 senadores que van a recibir 3 exoneraciones en el periodo 2010-2016 y que ahora van a recibir 2 exoneraciones más, cuando tenemos un tema de que el Estado tiene que recaudar una mayor cantidad de impuestos para poder traducir esto en devolvérselo a la población en servicios de calidad. Eso es lo que tiene que conocer el país y es ahí por lo que hay que plantear que hay que eliminar en el Congreso de la República todos esos recursos. Termino diciendo que es el mejor momento para hacerlo porque ahora se va a formular el presupuesto general del Estado del 2017 y un Estado que quiera cambiar esto, darle un giro al país, tiene que eliminar todos esos recursos para que solo se concentren los recursos que necesita el Congreso para la función legislativa y de fiscalización. Mira, más allá del tema legal, que está la ley, que hay que cumplirla, según la teoría de algunos, que hay que darle continuidad a lo que ha sido lo que ha aprobado el Senado, en la Cámara de Diputados hay que hacer lo propio. Usted ha hablado del tema presupuestario, yo lo he mencionado aquí. Si hiciéramos un poco de matemática aquí, rápido, estamos hablando que el Senado tiene 32 senadores, ¿verdad? Si a cada uno de ellos se le aumenta 70,000 pesos, en lo que pagan en sueldo y salario los senadores aumentaría casi en 2.240.000 pesos aproximadamente. Y si nos vamos a los diputados, que son 190, ¿verdad? Sí. Si tú le sumas 125,000 pesos a cada uno de ellos, son promedio 23 millones, 24 millones de pesos solamente los diputados. Sumado a ambos, estamos hablando casi 26 millones de pesos mensuales que se estaría erogando de aquí al próximo presupuesto por temas de aumento salarial.
Y yo pregunto, ¿está la consignación de los fondos ahí? Perdóname, pero ¿está la previsión de los fondos disponibles? Que era lo primero que tenían que hacer. Yo no sé si lo hicieron, no sé si en el informe que en el Senado se presentó se motivó sobre eso, porque ahora que hablamos mucho de los ayuntamientos, y perdón que nos salimos un poco del tema, ustedes han visto que los alcaldes están pidiendo que declaren de emergencia a los municipios que están en peor condición, y yo hablo del de San Cristóbal, por ejemplo. Pero para ello, establecen algunos legisladores municipales, como yo les digo, algunos concejales, que en Santiago también se hizo, que se ponga en las ordenanzas que no se puedan transferir fondos de una partida a otra sin la aprobación del Consejo. Qué bueno que tú dices eso, Benny, porque hay un punto interesante ahí. Es que la partida que está consignada al Poder Legislativo, si se hace el aumento, y es bueno que la sociedad, porque tenemos que hablarlo, y es un deber de nosotros saber educar. Claro. La partida que está dada al Poder Legislativo, Guadalupe decía algo interesante. Fondos que son para un servicio social. Yo prefiero mejor ponerle un salario, y no que me le den algo por detrás. Bueno, y que ese salario me pague impuestos. Si el ayuntamiento, perdóname, que siempre hablamos que hay mucho escape, se está poniendo control para que los síndicos no puedan, bajo el manto del estado de emergencia y de los poderes que le han dado, disponer de los fondos. ¿Por qué en el Congreso no hacemos lo propio? O sea, el aumento puede venir, pero entonces seguimos con el barrilito. Entonces, no es 70,000 pesos que le están aumentando. Ellos tienen ya un tiempo, unos fondos disponibles para hacer cosas que Guadalupe describía, que todos aquí estamos de acuerdo, no deberían ser. De hecho, todavía yo hablamos de algunas personas cuando uno hace acciones. Yo acabo de entregar hoy mascotas. Eso es clientelismo, bueno, pero yo lo hago en fondos que no son del Estado. Ahora, tampoco lo hago por clientelismo, porque esos niños no votan. Yo lo hago por una motivación de amigos que me colaboran y hago esa gestión. Mira, ahora, la Cámara de Diputados, le dice aquí conmigo, que usted ve que hay senadores que reciben 1 millón de pesos mensual y usted no ve ni una receta que le dan a nadie, ni a nadie le rinden cuenta, ni aplican el artículo 92, me parece, de la Constitución Dominicana, que establece la rendición de cuentas de los legisladores. Entonces, son temas de transparencia también que hay que tomar aquí, junto con el tema presupuestario. Creo en la transparencia, creo en la diafanidad, y a Guadalupe le tocó ser legisladora con nosotros, y ella sabe lo que vive. El diputado es la persona más cercana a la sociedad. Es el que está el día a día con el barrio. Es al que yo, y le voy a decir esto, aunque me han dicho que no personalicemos el tema, pero es el que cuando se levanta de su casa encuentra a 8 y 10 personas ahí. El que da la cara, también es verdad. Ahora, la fiebre y la mano también. Exactamente. Pero sí hay algo importante. Estamos mirando las partidas del Poder Judicial que no pudiese hacer lo mismo que el Poder Legislativo, porque el Poder Judicial está muy atomizado con muchas personas que deberíamos aumentar su partida, pero el Poder Legislativo tiene partidas que no son propiamente y que se van a quedar ahí, o la va a manejar la administración a su orden y parecer, y no la va a dividir simultáneamente entre todos los legisladores, y que no pagaría impuestos. He escuchado mucho quejarse. Yo lo tomo. No, pero mira, ahora tengo que hacer una justificación barata de salud. Pero lo hacen. Y te voy a hacer un llamado de salud. Porque es discreción del presidente. Por un tema, es correcto. El uso de esos recursos es discreción del presidente de la Cámara de Diputados. Sí, igual los que se usan para el barrilito, ofrecitos. No, la Cámara de Diputados lo quitó, abandonó esa práctica de lo que llamaban eso, pero hay algo. El presidente de la Cámara, inclusive el anterior, tenía una discrecionalidad muy amplia. Y Guadalupe lo sabe, y todavía lo sabe, una discrecionalidad muy amplia. Y te voy a decir, de 3.000 millones de pesos, que era el presupuesto de los 190 diputados, solamente los diputados invertían 850 millones de pesos. Todo lo otro, llegaba para empleomanía, para el trabajo legislativo, para el trabajo social. Yo prefiero mejor que me paguen impuestos por eso y que se transparente todo. No estamos en desacuerdo con ese tema del barrilito, pero entendemos algo. Estamos tacando ahora al Poder Legislativo, pero está el Poder Ejecutivo, y ahí es que yo voy. ¿Cuánto gana un ministro? 400,000 pesos. Gana un ministro. Al primero que debemos atacar, si quisiésemos atacar, y si vamos a hablar
claro y llano. Nosotros tenemos la labor que nos da el artículo 93 y 94 de nuestra Carta Sustantiva de fiscalizar. Y yo le voy a decir, Benny, hermano, puede fiscalizarlo a usted, alguien que no gana ni siquiera el 50% de lo que usted gana. Óigame, tenemos que mirar cuál es el rol del legislador frente a un funcionario que es puesto por el Ejecutivo y que no es electo. Que un funcionario así gane más. Si vamos a revisar, te voy a decir algo, vamos a revisar todo. Pero ahí, Alexis, no es un tema de que tú ganes más y ganes menos, tú puedes fiscalizar por eso, porque tampoco... Entonces, lo debo para la policía, porque mira, que tú. Mira, yo creo lo siguiente, y creo que voy a hacer una diferenciación en esto. Nosotros hemos tenido en la República Dominicana varios juegos, vamos a decir, varios cambios de juego, pero dentro del mismo sentido. En un momento, primero, a los legisladores se les financiaban unas organizaciones, unas ONG, que de hecho estaban siempre con las puertas cerradas, una gran parte de ellas. Luego se dijo, no vamos a hacer esto, sino que vamos a ponerle un fondo, que es el llamado barrilito y el cofrecito. Pero después se dice, no, ahora vamos a ponerle un aumento exagerado. Yo creo que hay que parar esto. No se trata de que transparentemos esos aumentos, no lo transparentemos. Los legisladores tienen que hacer su rol, el rol para el cual la Constitución y las leyes le dan facultades. Los legisladores no pueden continuar en este mecanismo, en este estilo clientelar y basándose en un presupuesto público para hacer su manejo político. Es imprudente que en una sociedad donde hay gente que muere por no tener 500 pesos para un medicamento, donde hay niños y niñas que no pueden ir a una escuela por no tener para un transporte, es imprudente que nuestros legisladores que ganan bien, y no es verdad que no tienen para comprar una botella de agua, que ganan bien, entonces son los primeros que en una discusión como esta hay que hacerse grandes aumentos salariales. Yo creo que hay que sincerizar esto y hay que parar los privilegios. Creo que un ejemplo importante dieron, por ejemplo, en España, los legisladores de Podemos, que renunciaron a todo tipo de privilegios. Y nosotros desde Alianza País, en la voz de Fidelio de Pradel, que es nuestro diputado, también levantaremos nuestra voz en contra de todo esto que consideramos un adefesio. Mira, yo quiero reiterar lo que expliqué en el análisis, que es lo relativo a la sincerización del tema de los salarios en la República Dominicana, porque siempre estamos discutiendo desde el punto de vista de los legisladores y sobre todo no solamente en este espacio, sino en los medios de opinión, los privilegios, los que ganan los legisladores y todo lo demás relativo al presupuesto que tiene el Congreso. Pero dejamos de lado, cuando yo hablaba del tema de cómo están, por ejemplo, viviendo, y que lo hemos analizado aquí en este espacio, los policías con los salarios que tienen, los militares también, los profesionales en las diferentes áreas. Ahora mismo el gobierno pues llegó a un preacuerdo con el Colegio Médico Dominicano después de haber tomado una decisión de pactar con alrededor de 13 o 14 organizaciones de profesionales de la medicina para un aumento salarial gradual en el presupuesto del próximo año. Pero también está los empleados del sector público, que en la mayoría de los casos pues son salarios que no permiten que puedan alcanzar esa canasta familiar tan anhelada para por lo menos la parte comestible. Y por el otro lado están los empleados privados, donde también el sector empresarial debe hacer los ajustes y también reconocer que muchos empleados privados no tienen esa capacidad de consumo que permita que en la República Dominicana no solamente los ingresos per cápita, sino que esa capacidad de consumo se traduzca en una mejora en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Entonces yo entiendo que esa sincerización sobre el tema salarial, haya o no una ley, sea constitucional o no, que es la discusión que se ha dado sobre si debió haber sido el pasado presidente de la Cámara o si la actual, en el caso de la Cámara de Diputados, que todavía la Cámara no ha aplicado estos aumentos, y en el caso del Senado, que sí ya lo aplicó, nosotros lo consideramos inoportuno, improcedente, porque por encima de todo también está la situación que pasan muchos dominicanos y dominicanas, que ve con estas medidas y sobre todo afecta la imagen de nosotros los legisladores cuando un tema así copa todos los medios de comunicación y sobre todo pues los análisis que se hacen pues entra en perspectiva de sacar a veces lo que es el fondo de los salarios, que es las explicaciones que hemos dado sobre esos sectores que necesitan de manera definitiva que haya incluso en algunos de los casos en el mismo sector público
no hay una compatibilización de los salarios, es decir, un análisis de puestos que vaya a definir, que el Ministerio de Administración Pública defina cada uno de los salarios que deben tener según las competencias, las habilidades para ese puesto. Yo creo que esa debe ser la discusión que debería dominar, fuera de que este tema del aumento de los salarios del Senado y todo lo que ha creado, pues pueda poner en forma que se ha hecho, pues muy pueda tomar los temas de la opinión pública. Bueno, es que justamente si el Congreso de la República estuviera jugando el rol que le corresponde, lo que tendría que hacer es fiscalizar por qué no se está cumpliendo la ley que desde el año 2013 se aprobó en el Congreso de la República, que es la ley 105-13, y por qué además, después que duró varios meses el reglamento, que ya se hizo también el reglamento, ¿por qué no se aplica? Porque el Ejecutivo, y cuando hablamos del Ejecutivo nos referimos a los diferentes ministerios, lo que tiene que hacer es que aplicar, y no comenzar aplicándolo el propio Congreso para sí, sino tomando en cuenta todo eso que señalaba, todos esos funcionarios públicos que señalaba el diputado Tobías hace un momento. Ahora, yo me quiero referir a otro tema. No es un tema solo de transparencia, no es que se rinda cuentas de ese dinero público que se utiliza en algo que no lo establece la Constitución de la República. El tema es que aquí hay que generar un cambio en la cultura política, en la forma de hacer la política. En el costo de la política. Sí, pero no quiero entrar al tema electoral ahora y de campaña. Vámonos a quedar en el tema de utilizar recursos públicos para acciones clientelares desde el Congreso de la República. Y quiero poner un ejemplo para que los ciudadanos lo comprendan a lo que nos estamos refiriendo. Cuando un legislador, cual que sea, tiene una ambulancia y le pone su nombre, ambulancia de fulano de tal, los municipios piensan que el diputado, el senador, le está haciendo un favor a la comunidad. Y eso es lo más negativo que hay en un país que quiere institucionalizar y que quiere mejorar la calidad del servicio de salud. ¿Por qué? Porque el legislador lo que tiene que hacer es justamente fiscalizar cómo se aplican los recursos en el presupuesto del Ministerio de Salud o en el presupuesto general del Estado, para que Salud tenga los recursos necesarios para que en todas las provincias y los municipios, desde los hospitales públicos, se brinde ese servicio de ambulancia que es fundamental para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y que ese servicio de bajar o de trasladar a una persona que está enferma no tenga que debérsele como un gran favor al político que entregó ese favor a través de la ambulancia. Eso es lo que hay que cambiar en el país. Mira, eso pero hay un tema, y aunque Guadalupe no se quiso referir, sí necesariamente yo quisiese tocarlo, que es el tema del costo de la campaña. Claro. Nosotros tenemos que mejorar, y parte de esta discusión y lo que quizás ha puesto a gran parte del pueblo dominicano a estar furioso con este tema, ha sido como algunos miembros de nosotros han manejado el tema. Y quiero referirme a esto, porque cuando tú mencionas costo de la campaña, yo hice este análisis breve, 325,000 pesos, yo lo multiplico por 46 meses y me da 15 millones de pesos. Lo que menos se gasta, el que menos gasta en una diputación debe gastar entre 15 a 20 millones de pesos. Es bueno que el pueblo lo sepa. Y que hay gente, hablándonos sincero, y dependiendo de donde sea. Si es en el distrito, se te eleva mucho más. O si es en una provincia donde hay 2 diputados, puede llegar hasta 40 y 50 millones de pesos. A veces entonces yo me pregunto, ese es el porqué. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Yo fui candidato a alcalde, señores, y yo tengo que decirle que yo gasté una cosa increíble, fueron como menos de 100,000 pesos.
Ahora, suela sí gasté en la calle hablando con la gente, Sí, y convenciendo a la pero, gente. Entonces, lo que pasa es que te- hay un modelo político aquí que no ayuda, que es el modelo de la Pero escucha, pero tú no eres el culpable de eso. Sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que invertir? Es en el debate. Nosotros lo que tenemos Y las que poner propuestas. que los candidatos lleven propuestas, que una campaña, yo me recuerdo que yo tuve que gastar en mi primera campaña, iba a gastar 5 millones de pesos y tuve que llegar a 8 o a 9. Y fui el que menos gastó. Y vi gente que gastó 25 y no ganó. Entonces, Eso te va a Oye, decir. Alexis, ¿A cómo sale hasta eso? que en el No, país increíble. no se establezca y se tome una decisión como la tomó Perú en enero de este año, que prohibió por ley que ningún político ni política diera absolutamente nada en la campaña. Eso es lo que hay que plantear. Aquí en la ley de partidos políticos y en la ley electoral hay que establecer que cualquier político que dé un lapicero o que dé una hoja o que dé una funda de habichuelas tiene que ir preso, porque Pero eso va déjame- en contra de un tema constitucional, que es que las elecciones tienen que ser libres y que es un deber y un derecho. Mira. Ahora, si tú dices que yo tengo que dar porque el otro da y el otro da, claro, todo el mundo tiene que dar, y la competencia electoral es quién da más, y por eso aquí hay campañas electorales que candidato, costaron Guadalupe. 200 Hay un millones. candidato a diputado que Usted decía, está mandando a la cárcel a nuestro amigo Beni, que estaba dando nota, y algo que todo el que dé algo debe ir a la cárcel. esa es solidaridad que dice. Claro. Mira, había niños que no han ido a la escuela Américo Lugo y dicho, ¿sabes para solicitar al Ministerio de Educación para que vayan a auxilio de ellos? Por no tener el uniforme, por no tener zapatillas, por no tener utilería todavía escolar, no le ha llegado. Entonces, Pero eso ese es una será escuela el lema pública. de escuela Entonces pública. el Estado tiene que darle a la Perfectamente. escuela. Y uno va en solidaridad. Ahora, Y hay pero, que- ahora déjame, perdóname, Ven, voy a hay dar que una hacer un lista. reclamo que Claro. tiene que ser cuando Lo- inicia el año escolar, Pero, no en perfecto, octubre y en noviembre. Exactamente, pero vamos a decir algo. Mira, el tema del modelo político que tenemos y de la función de los legisladores, que muy bien explicaban ustedes, estamos viendo que efectivamente tenemos que abocarnos a discutir este tema que tenemos el día de hoy, este sistema que tenemos el día de hoy, porque hay gente que no se va a motivar a participar con calidad suficiente, con representación, con propuesta, con imagen, porque para nada sirve participar y durar mucho tiempo promoviendo las ideas cuando el último día de la campaña o los últimos días Así se es. impone el dinero. Ahora, vamos al parte del funcionamiento del Congreso y el tema de los sueldos. Probablemente ni con el aumento le ayuda esos 15 millones de pesos que dice Alexis a que candidatos que son eminentemente populistas puedan resolver su problema. No, ni lo que invirtió. Porque el tema de la senadora, de que no tiene dinero para una botella de agua, la tenemos por aquí. es porque efectivamente en su demarcación probablemente está acostumbrado a hacer política con una base 100 clientelar. millones. Y efectivamente cuando tiene que ir a dar jabón, dirá ella, bueno, si yo no voy a dar jabón con 100, 200 mil pesos, un fin de semana no puedo entrar al pueblo, porque efectivamente lo que hacen ellos. Y ayer yo decía que me extraña que esa legisladora se queje ahora, cuando hace 3 o 4 meses estaba compitiendo en la campaña electoral que el propio Olga miembro de su Fernández. partido Olga Fernández. denunciaba el uso y abuso de los recursos en esa campaña. Entonces, hay que tener coherencia en el discurso. Quiero dar ¿eh? un dato para el 54% de la población de la provincia de Dajabón no tiene agua. Eso es lo que hay que reclamar en el botellita. Congreso. Y hay que legislar. 17 años tiene la ley de agua en el Congreso. O sea, el tema no es de una botellita No, de claro agua. que no. Yo creo que eso ha sido una sátira que se ha el tema de colocado burla hoy. se ve, como decía, Pero pero ya digo por el ese tema- punto que lamentablemente se ha tomado tan como conocida, pero el por el tema del manejo que le han agua- dado los propios El legisladores. tema del agua sí. es fundamental para debatirlo con un enfoque de derechos, pero además para garantizar la producción, para garantizar que realmente se produzcan los alimentos que necesitan las personas para vivir y para vivir con Y dignidad. Pero todavía, hay Guadalupe, un también tema. el acceso a educación. Hace unas 2 semanas estuve en una comunidad que se llama Jamamucito, en las placetas, San José de las Matas. Y es lamentable, hay 18 niños y niñas que el Ministerio de Educación no le puede asignar un profesor porque es muy pocos niños dicen. Pero tampoco hay vía de acceso para que los niños lleguen a una escuela. Están condenados y condenadas a vivir sin educación. No puede ser. Entonces sí estamos aumentando pero- salarios, pero bueno, pero eso el no es una agua- cosa como Pero esa, ¿no? hay dos cosas. Claro, y el Nosotros agua en las también escuelas, podemos el hablar agua en las y escuelas. decirlo y decir hasta poemas.
pero el que vive la realidad, y déjenme decirle, por ejemplo, yo antes de ser diputado, veía como de uno de mis barrios sacaban a los muertos en una guagua platanera y hasta a pie para llevarlo a un cementerio. ¿Y qué fue lo primero? Y si es así, yo estoy dispuesto a caer preso. Lo primero que yo hice fue buscar y comprarme un carro fúnebre y todavía lo tengo y he dado más de 500 servicios. ¿Por qué? Porque yo he ido a reclamar al Estado y le he dicho, oigan, aquí en los hospitales tenemos, entonces yo te voy a decir, Oscar Wilde decía que los techos bajitos y las paredes estrechas, no solamente el primer cuerpo, tú no eres de Santo Domingo Este. Yo soy de Santo Domingo Este. Con la sindicatura, con esa alcaldía hay que resolver el tema de los servicios fúnebres, porque ese tema en la ley 176-07, que es la ley del tema municipal, son las alcaldías que tienen que resolver eso. Tú lo puedes hacer de muy buena fe, Alexis, como diputado, pero ese no es tu rol. Tu rol es fiscalizar. Legislar primero, fiscalizar y representar. Ahora, yo vivo en un barrio, humilde. Ahora, cuando yo voy y toco la puerta al ayuntamiento, y Guadalupe lo vivió en la Cámara. Yo voy a decir lo siguiente, los extremos todos son malos. Perniciosos. Todos son malos. Yo respeto los criterios de Guadalupe y realmente quiero indicar lo siguiente. No es lo mismo ser un diputado nacional que lo arrastre el partido y sin tener que hacer contacto, ni compromiso, ni cercanía con la gente, que ser un diputado preferencial y ser un diputado preferencial donde ese diputado tiene que bajar a los barrios, estar al tanto de las necesidades, escuchar de sus problemas y ser no, pero yo no estoy apoyando el clientelismo ni el populismo. Ustedes ven en las redes y yo no entrego. El diputado preferencial era nacional. El diputado preferencial hace un compromiso social con su gente y esa gente entiende. Cuando las diputaciones no eran preferenciales, eran listas cerradas. Entonces la queja de los ciudadanos era que una vez ganaban, se iban, no conocían a los diputados. Entonces, como quiera, hay una queja. Entonces yo creo que en definitiva el voto directo, el voto preferencial, quiera o no, se ataque el clientelismo y el populismo. Hay un compromiso y tú tienes que estar del lado de los votantes, porque inclusive... La pregunta y Sí, pero ahí mismo terminamos. La misma Constitución establece que el legislador tiene que hacer su rendición de cuentas. ¿Ante quién? Ante quien no lo eligió. Pero yo he sido aludida. Esa gente que te eligió, ahora mismo en este momento, ¿tú la has consultado para preguntarle si están de acuerdo con ese aumento salarial? No, porque entonces creo que ahí entra también el rol. Pero déjame yo hacerle una aclaración a Tobías. Tobías, yo fui electa como diputada nacional en el 2010. En los 6 años que estuve en el Congreso no hice una sola acción de carácter clientelar. En estas elecciones que acaban, en estas elecciones que fui, pero déjame terminar de hacer la aclaración. En estas elecciones, pero hice un ejercicio legislativo y he rendido informe como cualquier otro legislador, pero con otros contenidos. Ahora, en estas elecciones yo tomé la decisión de ir como candidata por una circunscripción. Claro, pero perdí porque se hicieron los líos que se hicieron en estas elecciones. No perdí porque yo no tuviera la calidad y porque los ciudadanos no lo reconocen. Eso es lo que está en debate. No, eso es lo que está en debate en el país, en el cambio de la cultura política. Pero nos vamos, chicos. Exactamente. Son las 11:01 de la noche. Nuestro compañero Félix Victorino está listo. Amigo, para el resumen final. ¿Cómo te va, Félix? ¿Qué tal?